Unha canastra en plena praza de Galicia de Vilagarcía. Trátase dunha actividade impulsada pola Asociación LAR Pro Saúde Mental para acabar con estigmas e prexuizos. Unha proposta que busca visibilizar a saúde mental achegando os usuarios de entidade á xente da rúa. Ellos siempre tienen ese miedo a relacionarse con las personas porque al final siempre se relacionan con compañeros que tienen sus mismas características y al revés, ellos pues se sienten que la gente les respalda muchísimo, van viendo que eso que ellos mismos en su cabeza también a veces se generan non é tan real como ellos opinan. Na proposta, os usuarios da entidade tiñan que achegarse aos transeúntes para convidalos a xogar con eles a botar unhas canastras. Consiste en explicar a la gente en qué va lo de cestar, lo del gol a la estima, en explicarle las enfermedades que tenemos y lo que consiste para meter la canasta y en qué trata el juego este de la canasta. Consistir contra la lucha contra el estigma, para enfrentarse con todo tipo de enfermedades, todas las verdades que nos impide. Hay que ser muy amigos entre todos, animarnos muy fuerte y luchar hacia arriba. Nunca nos se puede rendir, porque si rendimos es un mundo de los cobardes. Todo el mundo tenemos que luchar. Este é o segundo ano no que levan a cabo este proxecto. Partindo do deporte, logran rachar cos estigmas. Van aprendiendo dinámicas de distintos deportes. Este año, bueno, pues los 6 deportes que hemos escogido son todo lo que es la familia del fútbol, fútbol playa, fútbol sala, tienen baloncesto, atletismo, natación y deportes populares. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos entienden la dinámica del deporte, reglas de juego, estructuras de entrenamiento. Y es un arma para que ellos a través del deporte despois sí que se puedan acercar a la gente a la calle. Unha proposta que mesmo os fai sentirse profesores explicando a xente a actividade e dando consellos sobre como xogar. Así que xa saben, a próxima vez que vexa unha destas propostas pola rúa, non dubiden en achegarse, botar unha canastra e de paso rachar cos prexuizos que aínda quedan na nosa sociedade.